noches y bienvenidos un jueves más aquí a la tertulia de La Réplica en Popular Televisión Melilla, en el que hablaremos por una parte, y es que estamos en campaña pues de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Vamos a debatir un poquito en cuanto a propuestas y también puede ser pues valoración de esas dos primeras entrevistas que hemos hecho ya en plena campaña, al candidato de Ciudadanos y al del Partido Socialista, aunque no contamos con nadie de ninguno de los dos partidos en la mesa de hoy, pero bueno, pues para aportar un poquito más de propuestas por parte de otros partidos políticos. Eso por una parte, y después por otra también más en materia local. Lo que se está hablando sobre todo esta semana pues es sobre los planes de empleo. Está por una parte delegación del gobierno y por otra parte la ciudad autónoma pues que finalmente recurrirá a la sentencia pues que tuvo desfavorable también hacia la administración local. Pero antes por supuesto vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a saludar, que hace tiempo pues que no contábamos con él, con Adriel Mejame. Bienvenido de nuevo y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula, muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. También José Miguel Tasende, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Y también contamos de nuevo pues con Mohamed Bouziane. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los tres por estar aquí para, bueno, primero valorar sobre elecciones europeas. Partido Popular y Vox pues concurren, no es en el caso de Coalición por Melilla, pero bueno, también se le pedirá valoraciones como un partido localista, al igual que tuvimos también pues la semana pasada a Somos Melilla, también como un partido de índole local, aunque no concurran. Vamos a cambiar un poco el orden en este sentido en cuanto a titulares. Vamos a empezar primero por Mohamed Bouziane, si no lo pillo muy de sorpresa, que no suele ser así ese orden, pero vamos a empezar con Mohamed Bouziane para pedirle un titular sobre, bueno, cómo ve estas elecciones europeas, si ve que son importantes, cómo lo recibe también la ciudadanía melillense, porque normalmente no hay mucha participación en este tipo de comicios. Pero bueno, vamos a pasar a las valoraciones y ahora seguimos más en debate. Sí, contrasta la importancia de las elecciones europeas, que tienen mucho que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. Gran parte de los aspectos que afectan a nuestra vida tienen que ver con las decisiones que se adoptan, ni más ni menos, ya no solamente en el Parlamento, porque estas elecciones son del Parlamento Europeo, pero algunas tan importantes como la Comisión y el Consejo. Pero bueno, por eso digo que contrasta, porque las decisiones que se adoptan en el Parlamento Europeo en particular tienen una influencia directa sobre la vida de los ciudadanos en los aspectos más cotidianos. Luego además, porque además el Parlamento ha ido digamos, asumiendo más competencias, por lo tanto ha ido adquiriendo una mayor importancia, y luego sobre todo porque uno de los debates que se viene planteando en la ciudad es sobre no diría el grado de integración, pero el papel o la integración de Melilla dentro de las instituciones europeas, ¿no? La necesidad efectivamente de replanteárselo. Y creo que sin embargo estos aspectos se han hurtado en el debate político, es decir, no se habla de la unión aduanera, no se habla efectivamente, digo lo suficiente, más allá de una pincelada del tema de las regiones ultraperiféricas, del tema efectivamente de los fondos estructurales fundamentales y que han tenido una incidencia clara en el desarrollo, bueno, aunque desigual, pero a fin de cuentas desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, creo que los aspectos importantes relacionados con en esta próxima elección europea se han omitido en esta campaña. No sé si en las próximas semanas se activarán, lo desconozco. Pues vamos con la valoración de José Miguel Tasende. Sí, bueno, el titular, ¿no? Pues que se nos oiga en Bruselas, ¿no? Que Melilla tenga voz allá. Efectivamente, cada vez más, y además de manera ya muy clara, las decisiones de la Unión Europea afectan a los ciudadanos en su día a día y en todo, ¿eh? De manera que estas no son unas elecciones menores, ni mucho menos. Es verdad que el Parlamento, que es lo que vamos a escoger el día 9, el Parlamento de Bruselas no es como el Parlamento Nacional, no tiene las mismas funciones, pero sí que tiene un peso y una importancia para lo que el conjunto de la Unión Europea hace, y además es la ocasión que tenemos de expresarnos. Es una ocasión además muy buena porque los votos del melillense van igual que el de cualquier otro español, porque tenemos un sistema con una única circunscripción y esto es igual para todos. De manera que tenemos que hacernos valer. Sí, señor Bouziane, yo creo que sí se está trasladando en la campaña que Melilla es muy importante, que Melilla tiene, para Melilla tiene mucha importancia lo que va a suceder en estas elecciones,
yo creo que sí se está trasladando, que podemos recibir muchas ayudas, que tenemos muchos organismos en la Unión Europea que nos pueden ayudar de manera decisiva, que yo creo que se le está sacando poco partido. Pero bueno, a lo mejor hay que explicarlo más también, porque es verdad que hay una apatía general y parece que estas elecciones son menores. En mi opinión no lo son. No hay elecciones de primera y de segunda. A las elecciones al Parlamento Español, Congreso, Senado son muy importantes, las locales son muy importantes, las europeas también. Es que nos movemos en esos tres niveles. Pues ahora sí, vamos a pasar a la valoración de Adriel Mehammed. Pues el 9 de junio, Paula, nos jugamos mucho, como bien han dicho los compañeros. Son unas elecciones muy importantes que en Melilla y en el resto de España bajan la participación, pero que afecta al final a todas las áreas. Y son áreas que nosotros desde el Partido Popular las tenemos muy en cuenta, como pueden ser nuestros jóvenes, que tenemos un programa muy extenso los jóvenes, como por ejemplo bajar esos impuestos en sus primeros años laborales, o para las familias, o para los autónomos. Entonces tenemos un plan bien dosificado y que engloban todas las partes importantes, y los melillenses tienen que saber que Melilla es Europa y que cuando votamos a Europa, todo lo relacionado con el dinero que viene de Europa, la normativa europea, van a afectar directa o indirectamente a Melilla. Por lo tanto, es importante que vayan a votar y que se vote con responsabilidad. Ya entramos más de cara, pues ya se habla un poquito de algunas medidas, y sobre todo se está destacando en estos días de campaña pues el tema de la representación de Melilla, ¿no?, en las propias instituciones europeas. Se ha hablado de ese comité de las regiones, también pues que Melilla sea considerada de forma similar, ¿no?, a una región ultraperiférica, así sería en las Islas Canarias, por ejemplo. Y bueno, también con el tema del Comité de las Regiones, ya se estuvo hablando, ¿no?, un poco en el gobierno anterior de la ciudad autónoma, pues ya se hablaba también de esa oficina en Bruselas, que quedó un poco al final eso, pues se quedó pendiente al final, pero parece ser que hubo un primer paso, ¿no?, para que hubiese una mayor representación. De hecho, bueno, se sabe hace 2 años ese informe que se presentó por parte de Jordi Cañas, con la presencia también de los dos presidentes, bueno, Juan Vivas, que sigue siendo presidente, y en esa ocasión pues era Eduardo de Castro, en aquel momento presidente de la ciudad autónoma. Un poquito también el Partido Popular lo ha resaltado también, la candidata Dolors Montserrat lo destacó en Ceuta, que estuvo allí en la ciudad hermana. Entonces ya vamos a hablar un poquito, ¿no?, del tema de la representación de Melilla, porque parece que se está haciendo hincapié en esto, aunque también medidas, inmigración, Pacto Verde también, que afecta a Melilla. Hablaremos también de estas cuestiones que afectan a la ciudad, pero yo quiero abrir el debate un poco en cuanto a lo que es la representación. ¿Qué podría ser más beneficioso, a vuestro parecer, para Melilla? Esa representación, por ejemplo, en el Comité de las Regiones, ¿podría servir de algo? Vamos por orden, ¿no?, o el orden que se está estableciendo, y empezamos por Mohamed Gursia. Bueno, básicamente yo creo que, no sé si llamarlo así, pero sí creo que Melilla se encuentra infrarrepresentada en las instituciones comunitarias. Eso es evidente. Tú has mencionado dos organismos, bueno, un organismo que es el Comité Europeo de Regiones, ¿de acuerdo? Bien, en el que teóricamente deberían estar representadas todas las regiones y entidades locales, digo por si alguien pone alguna objeción sobre la naturaleza jurídica de la ciudad para formar parte de ese órgano, donde Melilla no está representada. Y evidentemente creo que una ciudad con las características geográficas, bueno, que vive o que en este caso sufre en los aspectos negativos por un cierto aislamiento por la situación geográfica, la necesidad de una oficina no podría obviarse. Por lo tanto, esa infrarrepresentación viene dada por simplemente por nuestra situación geográfica, pero que se podía paliar pues con ese comité que tú has comentado, y por una oficina, porque es necesario contar con una suerte de lobby entre las instituciones europeas, no está cerca de las decisiones para efectivamente ver en qué medida le afectan a la ciudad, porque lo que afecta a Madrid no es decir, las decisiones en Europa no afectan de la misma manera a Madrid o a Barcelona que a Melilla o a Ceuta o, por ejemplo, a Tenerife. Y sin embargo, ese tipo de cautelas sí vienen establecidas con territorios como pueden ser las Islas Canarias, sin embargo no con la ciudad. Por lo tanto, es necesario superar esa infrarrepresentación a través de la presencia de Melilla y Ceuta en su caso, en esas dos instituciones, bueno, en una institución, y no habría que soslayar ni despreciar la posibilidad de una oficina local
cerca de las instituciones, o al menos cerca de algunas de las instituciones. Vamos a pasar a José Sí. Miguel Tasende. A ver, Vox, creemos que lo primero que tenemos que tener es una idea clara de qué es lo que queremos que sea Melilla. Porque, vale, está representado, está muy bien, pero ¿para qué? ¿No? Es decir, tenemos que tener un plan estratégico de Melilla claro y asumido por todo el mundo y por todas las fuerzas. Es decir, que no sea un plan que varía pues en función de si gana un partido o gana el otro, el plan estratégico cambia, aquí cada uno tiene el suyo y a ver cuál es más bonito. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos que sea Melilla, punto primero. Y a continuación tenemos, ya hay oficinas que representan a las regiones españolas, esto ya lo hay, podemos utilizar eso. Y siempre decimos, ojalá, cuando empecemos a trabajar en Europa y a conseguir cosas y utilizando lo que ya tenemos, ojalá lleguemos a que es muy necesario abrir una oficina. Eso sería ideal, porque significa que vamos progresando. Y el otro día lo decía también, y si luego la oficina tiene que crecer, mejor todavía. ¿Estamos abiertos a que haya una oficina en Bruselas para los temas de Melilla? Pues claro que sí. Una oficina que no sea simplemente una gestoría, que bueno, para pedir ayuda, no, tiene que ser de mucho más fondo. Por eso creemos que tiene que estar muy claro, primero, qué es lo que queremos que sea Melilla, cuál es el plan estratégico de Melilla de verdad y con duración en el tiempo, para en Bruselas pedir lo que de verdad necesitamos, lo que de verdad queremos, porque hay muchas ayudas para todas las situaciones que se dan en Melilla, situación de paro, situación de problemas con los negocios, situaciones de lejanía, problemas de transportes. Para todo esto Europa tiene muchas ayudas, para la frontera, que tiene un organismo que se llama Frontex, que nos puede ayudar también. En todo esto en todo nos puede ayudar Europa, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos ser, en consecuencia qué es lo que necesitamos, y a continuación una oficina para pedirlo allá, que algo ya tenemos y que ojalá pudiéramos llegar a necesitar una propia, porque eso entiendo que sería muy buena señal, y estamos abiertos lógicamente a que esa oficina exista. También vamos a pedirle esa valoración a Adriel Mejamés sobre esa representación, que sería lo mejor. Bueno, ya se ha adelantado, ¿no? Desde el Partido Popular abogan por ese comité de las regiones, y también se habló, lo dijo Miguel Marín, con el tema de que sea similar a una región ultraperiférica, que también lo comentó precisamente el candidato por Ciudadanos aquí en Melilla también. Correcto, con todos los beneficios fiscales, económicos que ello supone. Y bueno, un poquito para poner en contexto, no estamos en el Comité de Regiones porque su creación es anterior a la creación del estatuto, en este caso de Melilla, ese es el motivo. Nosotros tenemos que acercarnos más a Europa, eso es un hecho que no podemos negar, por muchos motivos. Y una de las vías tiene que ser y debe ser la descentralización. No es posible que el Estado más descentralizado de toda la Unión Europea tenga una ejecución, una gestión de los fondos europeos más centralizado. Oiga, las comunidades autónomas tienen mucho que decir aquí, las provincias también. La gestión de los fondos europeos es muy importante que pase por esta comunidad autónoma. Y mira, transparencia cero, Paula, transparencia cero, mucho ocultismo en relación al gobierno estatal con los fondos europeos. No es posible que el Tribunal de Cuentas, no es posible que el Parlamento Europeo denuncien la falta de transparencia con estos fondos europeos. Los fondos europeos, no sé si están ustedes al tanto, pero desde los últimos 3 años se han ejecutado, no llegan ni el 20% y van a caducar. Es más, en el 2023 nos cerraron el grifo y dijeron, oiga, aquí no vamos a sacar, no vamos a estar repartiendo más dinero porque no se están ejecutando. Queda un 80% por ejecutar, una barbaridad. Dinero que va a la sanidad, dinero que va a la educación, dinero que va a la seguridad. Es necesario que haya una descentralización y que haya más transparencia para saber qué se hace con esos fondos europeos. Y tener claro qué es lo que queremos, ¿no? Porque es que claro que se están perdiendo fondos, pero yo creo que tiene que ver mucho con que no tenemos una idea clara de qué es lo que necesidades sí las tenemos, pero cómo queremos solventar esa necesidad y entonces pedir la ayuda correspondiente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un desajuste y por eso se está perdiendo, claro que se pierde, es una pena. Nos podría ayudar mucho Europa. Sí, no, yo estoy de acuerdo en que es necesario definir el estatus que pretendemos dentro de la Unión Europea. Es una tarea que se viene relegando desde hace ya décadas. Hace tiempo que era necesario efectivamente esa definición y precisamente nuestra indefinición en la que, en ese aspecto, particularmente con la Unión Europea, es la que
es la causante realmente de la verdadera crisis, porque hubo un modelo, si se le puede llamar como tal, que ha fenecido, que ha fallecido, y era necesario efectivamente definir qué queríamos ser, y en particular dentro de la Unión Europea, para instaurar un nuevo modelo. Mientras no se diseñe ese nuevo modelo, será difícil efectivamente determinar qué grado o qué estatus pretendemos en la Unión Europea. Por ejemplo, el Comité Europeo de Regiones, el Estatuto de Autonomía del año 95, hemos tenido tiempo suficiente para que efectivamente, en primer lugar. En segundo lugar, no es cierto, al menos jurídicamente, que el hecho de que no fuéramos una comunidad autónoma, cosa cuya naturaleza jurídica no está clara de todos modos, haya sido un obstáculo para la integración del Comité Europeo de Regiones, porque no solamente las regiones o las comunidades, sino también las entidades locales tienen cabida en esa entidad. Y es de vital importancia, por una razón muy sencilla, porque permite a esas regiones, a las entidades locales, participar, por ejemplo, influir la legislación de la Unión Europea. Por lo tanto, es inaceptable e incluso diría imperdonable que una ciudad como Melilla, es decir, después del tiempo transcurrido, es decir, al menos desde el 95, no haya formado parte de ese comité. Insisto, se han perdido muchísimas oportunidades, y en particular la oportunidad de influir en decisiones de la Unión Europea que participaran o que influyeran en la ciudad. Luego, respecto, bueno, a mí no me corresponde, pero no es cierto lo que habéis comentado ahora mismo respecto del Fondo Europeo. En primer lugar, el Partido Popular, cuando a raíz de la pandemia y de la crisis sanitaria y económica que se derivó de la misma, lo primero que hizo fue Europa a decirle que no se entregaran esos fondos, porque no había que fiarse del gobierno español. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, hace poco se han emitido informes por la propia Comisión donde el grado, es decir, de ejecución se considera más que satisfactorio de esos ¿Por qué no ha cerrado el grifo? Bien, no, pero es que además es que es cierto, es que es falso que se haya cerrado ningún grifo. En 2023 no se ha cerrado, déjame, simple y llanamente es que se siguen recibiendo esos grados, esos fondos, y de hecho no solamente se reciben esos fondos, que esos fondos, la recepción de esos fondos están supeditados precisamente a la satisfacción en cuanto a esa ejecución, y están los informes. Ejecutado? Un momentito. Entonces no te preocupes. Están los informes. Lo que no se puede es repetir una mentira pensando que se va a convertir en verdad. ¿Es mentira que está ejecutado menos del 20%? No, sino es cuestión de que el grado de satisfacción para la Comisión Europea es bastante elevado en cuanto al grado de ejecución de los fondos. Y en segundo lugar, si hay alguien que no tiene ninguna legitimidad para reprocharle a nadie, a nada, el tema de los fondos, es precisamente el Partido Popular, que en un acto que considerado de deslealtad se fue mucho más allá de las diferencias que pueda tener con el gobierno de turno, a pedir que no se entregaran los fondos, porque nada, que había que fiarse del gobierno español. Y eso es lo que tenéis que explicar, lo que no podéis venir ahora. Pensaba que cuando me iba a hablar de legitimidad me iba a hablar del gobierno anterior, porque el gobierno anterior dejó el documento para tener nosotros una oficina en la Unión Europea guardado en el cajón. Cero en materia europea. Por lo tanto, no me viene a mí a decir que no tenemos legitimidad. Mira, no llega al 20% de ejecución. Digo que no podéis decir que no se entreguen los fondos a España, que sí, eso me parece un acto antipatriótico, y luego ahora a sobreactuar y decir que estamos preocupados por los fondos. Es antipatriótico que el Tribunal de Cuentas o el Parlamento Europeo digan que hay opacidad en la gestión por el gobierno de Sánchez. Sí, es antipatriótico, no lo decimos nosotros, oiga. Eso Europa está diciendo eso lo dice un grupo, eso lo dice uno de los grupos, es decir, los que forman parte, en este caso, el Partido Popular. No lo dice como tal la institución, no digamos eso, que eso no es cierto. Todo lo contrario, la comisión, que es la que gestiona realmente esos fondos, es decir, ha señalado que el grado de satisfacción en cuanto al grado de ejecución, vale la redundancia, de esos fondos es satisfactorio. Luego podremos criticarlo por una razón o por otra, que puedo entender que, como bien señalas, es decir, es necesaria una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión y la ejecución de esos fondos. Pero no es cierto que haya... El 80%, no, es lo siguiente, el 80% en menos de la mitad del tiempo. ¿Tú sabes quién? Perdona, termino. ¿Y sabes precisamente a quién se dedica, quién tiene la responsabilidad fundamental de ejecutar esos fondos? Las comunidades autónomas. Es decir, la mayor parte de esos fondos están en manos de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Alguna responsabilidad tendrá el estoy de acuerdo en eso, pero no podéis eludir la responsabilidad en cuanto a la ejecución. Algo tienen que ver las comunidades que, insisto, que en materia de sanidad, de educación y en la mayor parte de las competencias relacionadas con esos fondos están en manos del gobierno autonómico del Partido Popular. Con muchas de ellas con autorización del gobierno central. Quería por aportar, por ejemplo, los fondos europeos, buscando información, por ejemplo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ejemplo, pone que el desembolso de estos importes se va a realizar a lo largo de 6 años. Se habla de hasta finales del año 2026, es decir, hay que tener en cuenta también que esto es un periodo... largo. Es un proceso también que al final, bueno, hay que esperar, hay que ver también cómo se están ejecutando.
No, era por poner los datos. Llevamos más de la mitad del tiempo. Se desembolsa hasta finales de 2026. Entonces, para pero poner unos ayudas, datos, sí. Ese es un tipo de ayuda, pero hay Tenemos, más. sí, 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 Muchas se han Claro, por no, ejemplo, pero que previstos el plan muchas se han 2021-2027 también, por ejemplo, también. Pero tenemos 38.000 millones de euros que solo llevamos ejecutado, no llega ni al 20%. ¿Qué pretendemos? ¿De aquí a 2026 ejecutar el 80%? Pero ¿Cómo? Pero ¿por qué? ¿Cómo? Vamos a ver, yo creo que esto no es un diálogo de sordos. Por favor, quiero decir que gran parte de la ejecución de esos fondos o de los programas relacionados con esos fondos están en manos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Parte. Claro, lo siguiente, bueno, pues alguna responsabilidad tienen, pero si fuese así. con Y luego lo que previa no se puede, autorización con el lo que gobierno no se puede central, decir, Luciano. lo que no se puede decir, porque esto es un dato objetivo, no es, de verdad, sinceramente, de lo contrario. Lo que no se puede decir es que cuando la comisión ha señalado y los órganos o las instituciones que hay una cierta satisfacción en el grado de cumplimiento de los programas relacionados con esos fondos, decir lo contrario. Lo digo honestamente porque no se puede decir eso. Porque ¿Es mentira acaso que el Tribunal de Cuentas haya dado un tirón de oreja al gobierno español? Pero si el Tribunal de Cuentas da porque para eso está, es un órgano de fiscalización, ¿de acuerdo o no? Y en segundo lugar, el Tribunal de Cuentas español no puede fiscalizar. Bueno, Europeo. Eso es otra cosa. Europeo. Bien, distinto. El Tribunal de Cuentas efectivamente fiscaliza y evidentemente cuando uno fiscaliza da tirones de oreja, como señala, a todas las instituciones y por supuesto también a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero en general, el grado de satisfacción, insisto, de ejecución es considerable. Y en segundo lugar, el tema de los fondos de la Unión Europea, en un momento en que sobre todo los gobiernos conservadores eran contrarios a las políticas expansivas, es un mérito que no se puede negar, mucho más allá de nuestras ojeras o de nuestras motivaciones políticas, al gobierno del señor Sánchez. Algún mérito ha tenido, gracias, porque ha sido el país que más fondos ha recibido. Si algunos. Si ya no ejecuta ni siquiera el 20%, no, pero si ya no ejecuta ni siquiera esto, Luciano, por favor. No, pero que digo, vamos a ver, que recuerdo que el Partido Popular fue a las instituciones europeas a decir que no se fiaban del señor Sánchez para entregar esos fondos. Que no nos fiamos, claro. Que hace falta un mayor control de esos fondos. Claro, una cosa no quita la otra. Oiga, no nos fiamos de este señor. Hace falta un mayor control de estos fondos. Además, ¿Eso es malo? ¿La transparencia es malo? No, pero yo sé que el gobierno socialista ha modificado el delito de malversación. Yo sé que al gobierno socialista le gusta el ocultismo, le gusta la cero transparencia, pero no lo podemos permitir. Perdona, eso no lo podemos permitir. Eso es demagogia. Y ustedes han estado en coalición con un gobierno socialista y han tenido 4 años para poder paliar todas estas irregularidades en la ciudad, para poder abrir una oficina en Europa, y no lo han hecho. Entonces no me diga, Luciano, que... No, vamos a ver, yo no quiero, de verdad, yo comprendo que el populismo, sobre todo en este periodo, y yo no estoy en modo, lo digo así, en modo campaña electoral, y quizás eso me haga un poco sortear eso, pero lo digo honestamente, creo que en general, luego podrá haber críticas, sin lugar a dudas, pero en general, en primer lugar, la obtención de esos fondos es un éxito de todo un país y en particular del gobierno que gestionó o que las negociaciones en ese aspecto, y eso no se puede negar. Luego, efectivamente, habrá aspectos que mejorar y que criticar, pero en líneas generales creo que precisamente en este aspecto, y además de hecho el Partido Popular ilegítimamente trata de eludir en el debate efectivamente, por ejemplo, las cuestiones económicas, porque los datos macroeconómicos al menos son favorables y trata de eludir efectivamente el éxito que han sido los fondos, pero no se puede negar que estamos hablando de que somos el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, mayor paro juvenil, mayor paro femenino, que tanto se pone en la chapa de feministas. Por lo tanto, no podemos decir que ha sido un éxito, pero que vamos a tener que devolver muchos millones de euros, por favor, vamos a tener que devolver muchos millones. Voy a terminar brevemente con esto. Vamos brevemente. Por favor, vamos a ver, brevemente, efectivamente, tú lo has señalado, con la mayor tasa de empleo, en general la mayor tasa de empleo juvenil, pero esto es resultado de las políticas de estos últimos, precisamente este gobierno lo que ha hecho, ha reducido el empleo objetivamente a unos niveles que no se conocían, y por supuesto anterior a la pandemia, ha mejorado las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, contra la voluntad, por ejemplo, del Partido Popular, que se negaba a subir el salario mínimo interprofesional, a incrementar las pensiones. Por cierto, por lo tanto, me parece de un cinismo absoluto reprocharle a este gobierno, que ha tenido una agenda social en general, es decir, bastante favorable para la gente más necesitada, por parte del Partido Popular, que se ha negado y se ha opuesto a las mejores de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, reprocharle eso al Partido Socialista. Nos negamos, ¿no? Nos negamos voy a interrumpir un momento, porque el partido que se opone a la subida del salario, de las pensiones y decir... ¿Sabe lo que nos negamos? Por favor, os voy a interrumpir porque es que entonces se nos va el tiempo y entonces hay dos personas debatiendo. Antes de pasarle la palabra a José Miguel Tasende,
que ha hablado del tema del Parlamento Europeo por el asunto de transparencia. Mientras debatía y yo buscaba un poquito, ¿no?, para contextualizar y demás, no sé si se refiere al año pasado, por lo menos una noticia de The Neutral, de febrero de 2023, pone que el Parlamento Europeo recomienda a España que mejore la transparencia sobre la ejecución de los fondos europeos y dice que ya que los datos son difíciles de encontrar para el público y para los periodistas, no sé si se refería exactamente a eso. El Tribunal de Cuentas Europeo. Aquí la verdad, bueno, no me ha dado tiempo a leerlo todo, hablaba del Parlamento Europeo, pero por eso, que no da tiempo a buscar totalmente toda la información, por hacer ese apunte también. Ya, por lo menos en 2023, el Parlamento Europeo lo recomendaba a España que fuera más transparente en cuanto a esa ejecución de los fondos europeos. Vamos a darle la palabra a José Miguel Tasede para que también pueda participar un poco. Quería decir simplemente, porque es que a veces quizá parece que hay posturas contrapuestas y en realidad los argumentos son complementarios. Una cosa es que se haya utilizado bastante menos, un 20% de los fondos a los que podíamos haber tenido acceso. Esto es un dato malo. Otra cosa es que de lo que se ha ejecutado, la Unión Europea diga que está satisfactoriamente ejecutado, que eso es compatible con lo otro. Sí. Y es compatible incluso con la noticia que usted está leyendo. Se han ejecutado de manera satisfactoria, pero no se han trasladado de manera transparente a la prensa, al público y demás. También es compatible esto. Yo lo que decía antes y mantengo, porque hombre, nos consta que se están perdiendo ayudas europeas en todas partes, en toda España, pero hablamos de Melilla porque es lo que nos toca hablar. Y en Melilla se están perdiendo ayudas europeas porque no se han encauzado debidamente y eso es una pena. Hasta ahí esto es verdad. Que sean un 80%, que a pesar de todo la parte sí ejecutada nos felicitan porque está satisfactoria, vale, pero podía estar ejecutada satisfactoriamente el 80% y no el 20%, ¿no? Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces nos hemos centrado mucho en el debate de los fondos, que evidentemente es importante. También nos encontramos un poco con medidas, ¿no?, medioambientales, y en el caso de Melilla, por ejemplo, pues tenemos que hace poquito se aprobó ese pacto de migración y asilo. Entonces, como no tenemos un tiempo para el debate, porque tenemos que empezar esa pausa publicitaria y ya pasar a otro asunto, sí quería por lo menos concluir con tema de medidas en cuanto a migración y también migración y medioambiental. Os voy a pedir que lo hagáis en una valoración, en un titular largo conjunto para ir concluyendo. Sé que podría haber debate, pero es que no tenemos tiempo porque tenemos que hablar de otros asuntos. Entonces, vamos a concluir con estas valoraciones para que no sea todo fondo europeo y ya pues sí pasamos a publicidad. Vamos a empezar por el mismo orden que estábamos haciendo, Mohamed Bouchian, y terminamos por Adriel. No, de hecho, la agenda europea, el principal reto es el tema medioambiental. Es decir, ha sido y está la Unión Europea efectivamente centrada junto con el aspecto migratorio. Lo que pasa es que yo el enfoque migratorio absolutamente o exclusivamente securitario lo rechazo absolutamente porque es realista. En primer lugar, efectivamente, el gran reto no ya de la Unión Europea, sino de la humanidad es efectivamente el del medioambiental, y la Unión Europea con partidos de distintos signos en general. Es cierto que efectivamente, digamos, algunas organizaciones o grupos parlamentarios en los que, por ejemplo, de los que participa Vox, tiene un enfoque distinto, ¿de acuerdo? Bien, pero que es cierto que a derecha, izquierda y liberales plantean la necesidad efectivamente de afrontar ese nuevo reto y el cambio climático. Y va a estar en la agenda precisamente, y debería estar en la agenda, y de hecho está en todos los discursos o en todos los programas que se precien en estas elecciones. Y luego has hablado del pacto de migración y de asilo, efectivamente. Bueno, parece que la Unión Europea pretende dar una vuelta de tuerca al tema de la migración. Creo que hay un viraje hacia las posiciones de formaciones políticas como en este caso Vox o formaciones políticas hermanas, y me parece a mí que esa visión exclusivamente securitaria, es decir, no solamente consigue criminalizar a los inmigrantes, sino que además va contra los intereses propios de la Unión Europea, porque efectivamente el reto demográfico implica la necesidad de migrantes en la Unión Europea para sostener ya no solamente efectivamente la economía, sino para sostener el estado de bienestar.
Entonces, por lo tanto, hay un enfoque cada vez más securitario, desde mi punto de vista más reaccionario, que no solamente estigmatiza a los migrantes, y es muy injusto porque muchos países deben gran parte de su desarrollo a esa fuerza, es decir, de trabajo de los migrantes, sino que además va contra los intereses de la Unión Europea. Pero sí es cierto que son los dos retos que desde mi punto de vista afronta la Unión Europea, el medioambiental y el migratorio. Pues seguimos, un titular, valoración sobre medio ambiente y también sobre migración y asilo. Sí, medio ambiente. El ser humano también forma parte del medio ambiente, entonces lo que no podemos es, y el medio ambiente, como ha dicho el señor Roussian, es global, es decir, realmente no podemos ni primero pensar que somos una especie mala, invasiva, con la que hay que acabar. Bueno, pues somos seres humanos y aquí estamos para coordinarnos con el medio ambiente. Punto primero, sí. Punto segundo, no vale tomar unas medidas muy rigurosas en España y en el país vecino no aplicar esas medidas, porque a nivel ambiental va a ser lo mismo la contaminación en un sitio que en el otro. No vale arruinar al campo español no permitiendo que produzca los productos que van al mercado de una determinada manera y en cambio comprárselos producidos de esa manera a un tercer país. Eso no vale, eso no soluciona el medio ambiente. Una parte. Segunda parte, la inmigración. Aquí no se trata de criminalizar. El peor enemigo del inmigrante que puede venir a Europa de una manera ordenada, con su contrato de trabajo, con un futuro que es bueno para el inmigrante y para Europa, el peor enemigo de eso es el inmigrante que viene saltándose todas las normas e invadiendo. Por eso es verdad que en toda Europa está habiendo una reacción contra este tipo de inmigración. La tiene que haber, porque ni es buena para Europa, ni es buena para los países que nos mandan los inmigrantes, no es buena para nadie. Porque al final, ¿a quién le quita el puesto de trabajo de un inmigrante, una familia que puede venir incluso de una manera ordenada aquí? Pues se lo quitan esas 7 u 8 inmigrantes que han venido de manera tumultuosa y se han colado aquí. Entonces no estamos pidiendo ni criminalizando, ni lo que estamos llevando y estamos consiguiéndolo porque ya se ve que toda Europa ya empieza a pensar lo mismo, es que queremos orden en todos los aspectos de la vida y también en la inmigración. Vamos a pasar a los titulares de Adriel, por una parte políticas medioambientales y por otra parte pues inmigración y así. Sí, no se puede tener un discurso de confrontación con respecto a la inmigración. Es un tema que nos afecta bastante a Melilla, a Europa y a la Unión Europea. Nosotros tenemos la frontera del sur de la Unión Europea y nosotros abogamos por defender, por dar esos medios humanos, esos recursos materiales que necesita la frontera. En medio ambiente, Tasende ha comentado el tema agrario. Aquí en Melilla, bueno, no tenemos ese tipo de economía, pero sí nos afecta, por ejemplo, la zona básica de emisiones. Se está trabajando por parte del gobierno del Partido Popular en esas zonas básicas de emisiones, con la regulación de los aparcamientos, etcétera, por ejemplo, la reducción de los precios de esos parkings. Y bueno, todo esto se va a votar el 9 de junio. El 9 de junio se vota por Europa, por Melilla. El Partido Popular tiene claro que tiene que enfocarse en todos los sectores. En el juvenil, en el sector juvenil, tenemos propuestas para que esos primeros años de trabajo de estos jóvenes puedan tener una reducción en los impuestos y que ese ahorro pueda ir destinado a la compra de una vivienda o a formación o a ser padre, a las familias, para que estamos trabajando para que se pueda realizar el Plan Europeo de Salud Mental. Recordemos que los jóvenes españoles tenemos la mayor tasa de suicidio con respecto a otros países. Que quería que hiciera más hincapié en eso, en medio ambiente e inmigración, pero es importante porque en Melilla tenemos, por ejemplo, también a los autónomos, la asfixia fiscal que se lleva. Parte de los fondos europeos va con el tema de la bonificación de la seguridad social, por lo tanto está todo englobado. Por eso el 9 de junio es importante que se vote y que se vote por Europa y que se vote por Melilla. Pues aquí ya finalizamos porque es que se nos va el tiempo, entonces vamos a procurar que sea un poquito más breve la segunda parte, que ya sí pues hablaremos de los planes de empleo. Ahora volvemos en unos minutillos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Después de estos anuncios seguimos con el debate, con la tertulia aquí en la réplica, pero ya sí cambiando de tema y hablando de planes de empleo, pues un tema pues que está dando mucho de qué hablar. Para poner un poco en contexto, hay dos partes. Es que ha habido sentencias, por una parte sentencias más individuales hacia delegación del gobierno, desfavorables para delegación del gobierno y en defensa pues de esos trabajadores afectados que no se les había abonado. También se habla de una discriminación salarial y también por otra parte la ciudad autónoma también pues se ha visto, ¿no?, con una sentencia en el que también se abogaba por esa discriminación salarial por un convenio también, y que finalmente la ciudad autónoma ha dicho que recurre. Al principio pues decía que no, lo dijo el presidente Imbroda, y al final se ha confirmado que sí, que van a presentar recurso a esa sentencia. Entonces también tenemos que hablar pues de un ofrecimiento que le ha hecho el presidente Imbroda a la delegada del gobierno para sacar adelante los planes de empleo de delegación del gobierno, porque están paralizados precisamente por esta sentencia. Entonces, bueno, pues ha habido un poco también de confrontación en cuanto a declaraciones y demás, pero ayer se hizo pública una carta ya oficial del presidente Imbroda a la delegada del gobierno, pues en el que dice, y leo textualmente, que manifiesta la voluntad del gobierno local para colaborar en lo necesario y que se lleve a efecto el plan de empleo de esa delegación. Habla de esto. Entonces, primero, ahora sí vamos a hacer el orden que normalmente hacemos, vamos a pedir pues esa valoración, también si puede ser esa explicación de bueno, porque este ofrecimiento y que pueda desarrollar un poco más pues Adriel Mejame por parte del Partido Popular. Gracias, Paula, por traer este tema, porque este tema es fundamental. Nosotros le damos mucha importancia a la que tiene, porque hablamos nada más y nada menos de 1.400 puestos de trabajo, 12 millones de euros que no se están gestionando desde 2023. Es decir, el 70% de estos puestos están relacionados con la docencia, con la formación. Profesores que están viendo acabar el curso y que este daño es irreparable. Ayer mismo estaba en el stand en la Plaza de las Cuatro Culturas y se acercaron 4 chicas. Y una de ellas me indicó que su hermana había tenido suerte y había estado en los planes de la ciudad autónoma, que se sacó en tiempo y forma. Pero ella estaba en la lista, le habían puesto el caramelo y se lo habían quitado en la lista de los planes de empleo de delegación. Pero que era afortunada porque sus padres estaban trabajando, pero que tenía amigas que dependían de ese puesto de trabajo, de esos planes de empleo, amigas profesoras, y que ahora mismo se encuentran entre la espada y la pared porque no tienen trabajo, porque esos 12 millones de euros no se están desarrollando. Este daño es irreparable. Entonces, bueno, nosotros, desde el Partido Popular, desde el gobierno del Partido Popular, se le ha tendido la mano a la delegada y se le ha dicho, oiga, esto es competencia suya, no lo está gestionando, venga, te ayudo a que esa partida económica que hace falta para paliar, para suplir y para sacar estos planes de empleo, se pueda desarrollar. Bueno, pues lo comentó el otro día el presidente Imbroda y 24 horas después sale la delegada diciendo que cómo es posible que ella se entere a la misma vez que los melillenses. Perdona, por favor, ¿qué quiere? No hablamos de transparencia, no hablamos de ser opacidad, no pasa nada. Cogemos y se lo transmitimos vía oficial, por un documento. Tiene encima de la mesa el documento desde hace más de 24 horas. Oiga, que hay 1.400 familias dependientes de esos puestos de trabajo. Por lo tanto, de imperiosa necesidad que se puedan desarrollar y se puedan ejecutar. Y le estamos ofreciendo la mano. Por lo tanto, oiga, acepte esta ayuda y si no, déjenos la gestión de los planes de empleo y si no, pues tendrá el gobierno del Partido Popular, como ha mencionado el presidente, que sacar unos planes de empleo extraordinarios. Sí, justo quería hacer ese apunte, pero ya lo ha comentado. Entonces, vamos también a pedir esas valoraciones. Aunque también preguntaremos por el recurso, es que son dos temas de planes de empleo diferentes, de dos administraciones diferentes, pero vamos primero a preguntar. Entonces, por la primero valoración. Por el ofrecimiento ya, y los recursos, un poco hilando un poco también luego. lo que ha hablado, sí, de lo último, A al ver, final sí, de esa carta ya oficial del presidente a la delegada. Ya digo, la carta a mí me ofrece ciertas dudas de que se pueda, desde una administración, aplicar fondos que tienen una subvención. Al final la subvención sale del Servicio Público de Empleo Estatal, que es el que le da fondos a
delegación del Gobierno y a la ciudad para esta finalidad. Si los fondos que el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, ha dado a la delegación para este tipo de actividad de los planes de empleo, están condicionados a una modalidad, a una forma de realización. Yo no tengo claro que se pueda modificar viniendo de otra administración, aplicando fondos, que al fin y al cabo son fondos públicos todos, los de un lado y los del otro, para lo mismo. A mí me ofrece unas dudas jurídicas grandes de que esto se pueda hacer. En todo caso, si se pudiera hacer o plantear, creo que habría que replantearlo ante el Servicio de Empleo Público Estatal, decir, oiga, o sea, ya no depende solamente de que la delegada del Gobierno diga, bueno, pues sí, acepto el dinero de la ciudad, sino que el propio Servicio de Empleo Público Estatal diga, bueno, yo, que soy el que finalmente da el dinero, pues admito que se dé o no lo admito. Quizás se entiende mejor con aplicando otro tipo de subvención. El ayuntamiento puede subvencionar al estudiante pagándole pues una vivienda, y a lo mejor la comunidad autónoma lo subvenciona pagándole los libros. Pero que los dos paguen lo mismo y den la misma subvención, que al fin y al cabo sale de fondos públicos, para el mismo objeto, yo no lo tengo nada claro. A mí, por eso esto me ofrece dudas, ¿no? Ya otros aspectos de los planes de empleo o los trato ahora, los tratamos en segunda ronda, pero sí, ya como quiera. Sí, vamos primero a pasar a otros turnos de palabra para que haya un poquito más de equilibrio, y ahora entramos más en debate. Bien, vamos a ver los planes de empleo. Es cierto que ha habido una demora y eso tiene una incidencia negativa y un perjuicio a las personas que tienen la expectativa de acceder a esos instrumentos. Recuerdo que esos instrumentos, yo creo que el instrumento del plan de empleo se ha desnaturalizado, porque el objetivo fundamental de los planes de empleo es ayudar a que personas que tienen dificultades, colectivos fundamentalmente desfavorecidos, que tienen dificultades para acceder al mercado laboral, adquieran experiencia, y de ahí la intervención de los poderes públicos. Pero dicho eso, es cierto que el retraso genera un perjuicio, sobre todo en personas que tienen una maltrecha economía y que efectivamente estos 6 meses de salario pues podrían haber aliviado bastante efectivamente esa situación. Bien, aquí hay dos. Por una parte, efectivamente, en la de la ciudad autónoma se ha prestado una colaboración. Refería el señor Tasende la duda que tenía sobre el instrumento jurídico. Es cierto que no puede ser una subvención en concurrencia competitiva ni nominativa, tampoco efectivamente legal, pero sí hay instrumentos que son suficientes. Las subvenciones pueden también concederse por razones de interés público, ¿de acuerdo o no? Y en un momento determinado yo creo que puede haber instrumentos jurídicos en el ordenamiento jurídico para efectivamente buscar la fórmula para que esas subvenciones se... Es complicado, ¿no? Sí, sí es cierto, pero sí es cierto. Bueno, más allá, no sé si es una relación epistolar, la del presidente Imbroda o es una carta oficial, es decir, lo desconozco, pero dicho eso, efectivamente, ahora es cierto que de la delegación de gobierno se arguyen no problemas económicos, porque si el problema es económico, sería difícil de entender que no sea recepcionar esa ayuda, pero de la delegación de gobierno se arguyen razones jurídicas a raíz de la última sentencia. Por lo tanto, es algo que sobre los próximos días... Parece ser que están resolviendo, bueno, han comentado que está paralizado el tema de los planes de empleo, pues, pero ya, por este asunto, a ver, bien, no sabemos exactamente... Bien, pero no considero que es una razón suficiente que esos planes de empleo tenían que haber salido, ¿de acuerdo? Porque la gente... eso es, pero bien, dicho eso, yo creo que el Partido Popular está sobreactuando. A esos Partido Popular le preocupa, y es legítimo y seguro que es así, que 1.400 trabajadores no puedan acceder a su plan de empleo, pero es que finalmente también el Partido Popular va a dejar a más de 10.000 personas, es decir, sin sus derechos laborales. Es decir, ¿en qué sentido? Sí, pues te explico. Vamos a ver, hace poco el Juzgado de lo Social ha dictado una sentencia, bien, señalando que efectivamente los trabajadores de los planes de empleo de la ciudad autónoma, es decir, tenían derecho a obtener un salario igual que de los empleados, digamos, efectivamente, desigualdad, ¿no? También pasaba esto con delegación del gobierno, claro, lo mismo, se hablaba de que no se cumplían con los convenios colectivos y de que se le discriminaba de forma retributiva. Al final es una cuestión... Bien, pues esas personas estaban, después de tener una sentencia en primera instancia, estaban esperando recibir su indemnización. Bien, pues una decisión absolutamente, no sé cómo calificarla, pero en cualquier caso, contradictoria con lo que señalaba el presidente, se ha decidido, o se ha anunciado que se va a recurrir. Bueno, pregunto yo, ¿y los derechos laborales y económicos de esos trabajadores que han sido objeto de una discriminación realmente intolerable? Es decir, violando el principio de
igual salario, igual trabajo, no merecen también ser atendidos? Es decir, ¿por qué razón? Por lo tanto, lo que no se puede decir es que yo estoy preocupado por los 1.400 trabajadores y luego por los miles de trabajadores que han obtenido una sentencia y que se les ha hurtado parte de su salario, no se proceda efectivamente a la indemnización. Por lo tanto, y además, cuantitativamente al menos es mucho más grave lo que ha ocurrido con esos operarios de la ciudad autónoma a los que se le ha privado parte de su salario y que un juzgado se lo ha reconocido y que el presidente de la ciudad anunció que se le iba a abonar, que no se le iba a recurrir y ahora se recurre. Por lo tanto, no se puede decir que estoy preocupado por los 1.400 trabajadores y ya por la no sé cuánto, pero varios miles de empleados de la ciudad autónoma a los que se han reconocido los derechos laborales, sin embargo decir ahora que voy a recurrir, porque además es una cosa, y con esto termino, todos sabemos, es decir, y bueno, uno puede adelantar, puede intuir e incluso tiene la convicción razonable que esa sentencia va a ser confirmada en otra instancia, con lo cual a estos trabajadores se les va a tener que abonar. Lo único que se va a conseguir es ampliar la agonía de estos trabajadores y además con un perjuicio mayor para todas las arcas públicas, porque luego nos encontraremos con una sentencia que confirma la anterior, es decir, que habrá que pagar intereses, habrá que pagar costas y además de las consignaciones. Por lo tanto, no se puede decir que estoy preocupado por los 1.400 puestos de trabajo de los planes de empleo y al mismo tiempo no pagarle su salario a los trabajadores de la ciudad autónoma. Vamos a abrir el debate también. Después de este batiburrillo de cosas, tengo que decirte, Lucián, que si algo caracteriza al Partido Popular es el respeto total a las decisiones judiciales, algo que no todas las formaciones de esta mesa pueden presumir. Mira, se ha hecho una valoración de esta sentencia. Sí, lo de batiburrillo, sí, bueno, entienda el batiburrillo de soltar yo considero, que no, sin números, claro, exactos, pero pregunto, ya está diciendo usted que se va a aceptar esa sentencia y que alguien, oiga, tendremos que verlo, lo tendrá que decir. Pero el presidente de la ciudad anunció que no iba a recurrir la sentencia del Poder Social. Y le responde. Es cierto que hay miles de trabajadores que están esperando recibir. Un momentito, termino. Es decir, para que sea un debate, porque no es decir, es cierto que hay miles de trabajadores a los que el juzgado de lo social le ha reconocido, es decir, el derecho a ser indemnizado porque no recibieron todo el salario. ¿Usted sabe por qué? Sí. ¿Usted sabe el porqué del recurso? Pues se lo voy a explicar. Mire, se lo voy a explicar yo. No, se lo explico yo que bueno, el porqué del recurso. Sabré yo el por qué se recurre. Una cosa, entre otras cosas, déjame terminar. Hablando de batiburrillo, muy brevemente. Pero yo te estoy replicando a lo que has dicho. Has comentado una cosa y te estoy replicando. Mire, se ha hecho una valoración porque se ha entendido que lo que reclamaba la parte contraria, esa nulidad de esa disposición adicional, se recogen varios artículos que ofrecen ciertos derechos, ciertas cualidades a estos trabajadores y a trabajadores de los planes y demás. Entonces, consideramos que se debe recurrir. ¿Qué ocurre con esto? Oiga, su profesión es abogado, ¿no? Su profesión es abogado. Usted sabrá que se pueden recurrir esta sentencia. Por lo tanto, no me venga usted a decir que nosotros acatamos las decisiones judiciales, pero consideramos que esta disposición adicional debe de mantenerse porque le otorga una serie de derechos a estos trabajadores. Si el juzgado dice lo contrario, se respetará y se acatará. Lo único que se va a conseguir con esto es, en primer lugar, insisto, alargar la agonía de estos trabajadores a los que se ha conculcado, ¿de acuerdo, no?, un derecho fundamental, que es un principio básico, que es el de igual salario, igual trabajo. Y que por la vía de atrás, a través de la modificación de un convenio, efectivamente se le pretendía hurtar. Y hablo de miles de trabajadores de los planes de empleo. No hablamos de discriminación, de discriminación salarial, no hablamos de cualquier cosa, de vulneración del principio de igualdad, de vulneración del principio de igualdad. Eso lo tendrá que decidir. Ya hay un juzgado que lo ha dicho. Hay de igual salario a igual trabajo. Y además de trabajadores pertenecientes a colectivos muy vulnerables. Y el presidente de la ciudad dice que no va a recurrir, que se le va a indemnizar, que bastante ya han sufrido, bastante perjuicio se le ha causado a estos trabajadores. Es decir, porque mucho más allá, insisto, ¿estamos de acuerdo que todo trabajador merece un salario, es decir, idéntico al de cualquier otro trabajador que realice la misma labor? Sí, vamos a ver. ¿Y por qué no se le indemniza? ¿Usted ha leído la disposición adicional? No solamente le he leído. ¿Usted ha leído lo que se quiere recurrir? No solamente es eso. ¿Qué vais? ¿Acogeros a una cuestión meramente formal? No, meramente formal no, lo que se pretende recurrir es la disposición adicional. Y esa disposición adicional le otorga una serie de derechos a ese personal que queremos que mantengan. Yo no lo conozco. ¿Cuáles son esos derechos? Es que no lo tengo, claro, de verdad. Si todo lo contrario, es que es muy cínico. Lo que no se puede
puede decir que se le quita parte de su salario y luego decir que recurrimos para defender los derechos salariales de los trabajadores. Por favor, termino. Sí, Déjame terminar. Lo que no se puede decir es que le privo de parte de su salario a los trabajadores de los planes de empleo de la ciudad autónoma y luego decir que recurrimos, es decir, para precisamente garantizar los derechos de esos trabajadores. No, lo que no se puede decir es que estoy preocupado por 1.400 trabajadores de los planes de empleo de la delegación de gobierno, que sea legítimo, y luego decir voy a recurrir y luego voy a decir que no voy a recurrir, porque ¿saben la consecuencia de esto? Insisto, que colectivos vulnerables, miles de trabajadores pertenecientes a esos colectivos estaban esperando como agua de mayo esa indemnización, y que por una decisión meramente política, de cálculo partidista y político, no se le va a permitir indemnizar a esas personas. Mire, si los planes de empleo de delegación hubieran salido en tiempo y forma, estaríamos hablando con tiempo retroactivo, pero no, la delegación del gobierno ha eliminado la posibilidad. Mire, se lo digo aquí, el 1 de marzo se publicó la convocatoria de los planes de la delegación del gobierno, y el 26 de abril, cuando aún faltaba la mayoría de puestos por designar, se paralizó. Entonces, estamos hablando de 2023, son planes de empleo de 2023. Estaríamos ahora mismo en otra tertulia si no fuera por este hecho. Por lo tanto, vamos a tener un poquito de conciencia y de responsabilidad a la hora de hablar. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que es necesario sacar esos planes de empleo y no arguir pretextos o justificaciones por parte de la delegación del gobierno. Pero, insisto, lo que no se puede coger es sobreactuar y negar los derechos laborales de miles, no sé de cuántos, si 6.000 o 7.000 trabajadores, 8.000 o 9.000 o 10.000 a los que se ha conculcado, en este caso, sus derechos laborales. Y es más, pienso que toda esta operación es una mera cortina de humo para ocultar la decisión final de la ciudad autónoma de recurrir la sentencia del juzgado de lo social. Voy a matizar, porque estaba buscando esa información de la disposición cuarta de ese convenio colectivo. Aquí en la sentencia se ve reflejado que no lo encontraba y me encontraba buscándolo. Yo quería preguntarle por esos derechos que comenta, porque esto también lo comentamos en otra tertulia. Hablaba de que los trabajadores de los planes de empleo ponen en esta disposición cuarta que solamente reciben el sueldo base y el de residencia. Sí. Entonces, quería preguntarle, cuando se refiere a esos derechos retributivos o laborales, ¿a qué se refiere exactamente? Porque aquí pone que solamente reciben sueldo base y residencia. ¿Puede leer el artículo? Aquí lo pone. Los trabajadores cuya relación laboral derive de un contrato de trabajo de duración determinada, en este caso planes de empleo que pudieran llevar a cabo la Ciudad Autónoma de Melilla con fondos propios, percibirán exclusivamente, dice literalmente, sueldo base y residencia de manera proporcional al tiempo de trabajo efectivo. Eso es lo que... Si me permite, por un poco, en esa línea, bueno, había un convenio colectivo que se modificó. Hay principios básicos en el derecho y en particular en el derecho laboral. Uno de ellos es la no discriminación por ningún tipo de consideración entre los trabajadores, y otro es el de a igual trabajo, igual salario. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la vía de ese convenio se decidió que los trabajadores de los planes de empleo de la ciudad autónoma no iban a cobrar lo mismo que, digamos, que el personal laboral de la ciudad autónoma. Y razonablemente, el juzgado de lo social ha dicho que eso es una discriminación de los trabajadores de los planes de empleo respecto del personal laboral de la ciudad autónoma. Y en consecuencia, que efectivamente tienen que cobrar lo mismo y que se le tienen que indemnizar a cada uno de estos. Pues la ciudad autónoma, en lugar de aceptar que ha habido una vulneración de los derechos laborales de esos trabajadores de empleo, lo que dice y lo que insiste desde mi punto de vista, si para eso estoy aquí, ha decidido no abonar a esa indemnización cuando sí parecía que lo iba a hacer, y a alargar la agonía de estos trabajadores. Y eso no casa con esa pretendida preocupación por los 1.400 puestos de los planes de empleo de la delegación de gobierno. Quería, por tener un poco también de equilibrio de valoraciones, porque también tenemos a José Miguel Tasende que no está entrando en el debate. A ver, sin no embargo, sé si también tiene algo que comentar. Sí, yo esta parte la había dejado precisamente para dar ahora un punto de vista también sobre esto. Aquí tenemos una decisión judicial que tiene un fundamento y que está ahí, que dice, bueno, entonces esta decisión lógicamente es recurrible, y entonces, bueno, pues sí, cabe recurso, ha decidido recurrirla. Bien. Ya veremos qué es lo que resulta del recurso, ya veremos ahora, si del recurso resulta que en efecto los trabajadores tienen derecho a un salario igual al de otros trabajadores que han hecho el mismo trabajo. Se habla del personal laboral. Lo cual efectivamente suena a principio general invulnerable. Si efectivamente en segunda instancia resulta eso, yo doy un paso más y digo, bueno, habrá entonces que pedirle responsabilidades a quienes han hecho esto.
porque el responsable de esto no es el contribuyente, que es el que lo va a pagar. Pero por desgracia va a ser así. Claro, entonces, es que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad en todas partes, pero nos ocupamos de Melilla, siempre lo digo, y vamos a ver quién es el responsable de algo que lo pague. A ver si aquí resulta que se ha pagado primero mal a los trabajadores, ya veremos lo que dice el recurso, la sentencia en recurso, pero si tal fuera la sentencia y hubiera que pagarles, entonces, ¿quién hizo mal pagando mal a los trabajadores? ¿Quién hizo mal ahora con un recurso que no tiene un buen fin? ¿Y quién paga todo eso? Porque si al final no han cobrado los trabajadores en su día, pero sí se les va a pagar, y luego además se les va a pagar con unos intereses y con unas costas y demás, ¿y todo eso de dónde sale? Pues del dinero de los contribuyentes. ¿Y los responsables de esto quiénes son? Porque hay responsables de haber hecho esto. Si se hizo bien, son responsables de haberlo hecho bien, y si se hizo mal, son responsables de haberlo hecho mal. ¿Esos responsables se les va a pedir la responsabilidad de esto? Eso es lo que pedimos nosotros. Correcto, también. y la sentencia fundamentará, tanto para un lado como para otro, el motivo por el cual se toma esa decisión. Sí, y dirá, la ciudad tiene que abonarle, por ejemplo, o no tiene que abonarle. Pero, como diga, la ciudad tiene que abonarle, la ciudad se lo abona. Pero ¿quién es el responsable de que la ciudad haya tenido que pagar? El responsable de que la ciudad haya tenido que pagar es alguien que ha hecho esto mal y que debe él responsabilizarse de eso y no pagarlo nosotros los contribuyentes con nuestros Pero impuestos. si consideramos que la nulidad de esta disposición no debe llevarse a cabo, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? Oiga, tendremos que actuar. Por eso digo, si la sentencia finalmente le da la razón a la ciudad, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. Ahora, como no se la dé, no va a ser solo pagarle a los trabajadores, es que si no se la da, habrá que exigirle a quien hizo mal las cosas que lo pague él. Sí, un dato que lo pague él. amigo. O sea, entonces lo que usted está diciendo, en otras palabras, es que nos tenemos que quedar de brazos cruzados y no recurrir la sentencia, no vaya a ser que el juzgado, mire, lo que diga el juzgado, lo que estoy diciendo, lo que diga el juzgado se llevará a cabo. Lo que pero estoy nosotros diciendo, lo hacemos por el bien de los trabajadores. Lo que estoy diciendo lo digo y se me está oyendo. Bueno, si me lo que estoy diciendo es, el que hace las cosas mal lo tiene que pagar él. No lo tiene que pagar el contribuyente. Lo tiene que pagar él. Mañana en el Pleno veremos también algo de esta... Tres cosas. Un dato que creo que es importante. Y si vamos a ir concluyendo en Ceuta se ha planteado el mismo problema. Ceuta, la administración local de Ceuta no ha recurrido la sentencia del juez de lo social y está abonando, si no ha abonado prácticamente todas las indemnizaciones. En primer lugar, estamos hablando de un gobierno del mismo color que el gobierno de la ciudad. Segundo lugar, lo que me parece, lo que no se puede decir, uno puede defender y decir, bueno, no estamos de acuerdo con esta sentencia y en uso efectivamente de los instrumentos del Estado de Derecho se puede recurrir. Bien, perfectamente, pero lo que no se puede decir es que vamos a recurrir en interés de los trabajadores, porque en todo caso, es decir, se recurre contra la decisión del juez de lo social de indemnizar a estos trabajadores, y por lo tanto no quiero utilizar palabras gruesas, pero sí me parece... es un artículo en específico, estamos hablando de la disposición entera. Lo que estoy hablando es disposición transitoria cuarta de ese convenio. De hecho, el fallo, declara la nulidad de la disposición transitoria cuarta. La disposición esa disposición es la que esa es la que permitía no pagar a los trabajadores de los planes de empleo el mismo salario. Eso es, claro, eso efectivamente, eso es. Bien, entonces, insisto, que si finalmente, como bien ha señalado el señor Tasente, mañana nos encontramos contra una sentencia estimatoria, tendremos en primer lugar un prejuicio irreparable para los trabajadores, para miles de trabajadores, para la propia economía local, porque gracias a esa indemnización habría dinero circulando por la ciudad. Es decir, en tercer lugar, nos encontraríamos con unas costas, nos encontraríamos con unos intereses y con unas consignaciones, y eso... ¿a cargo de quién? Del erario público. Del erario público. Eso sería inaceptable y habría al menos que exigir responsabilidades. Pero insisto, me parece a mí que casa muy mal esa pretendida sensibilidad social con los trabajadores de los planes de empleo de la delegación de gobierno y sin embargo, es decir, buscamos cualquier pretexto, en este caso el recurso, por cierto, los recursos, siempre salen perjudicados los mismos con los recursos de la ciudad autónoma. Yo he encontrado numerosas resoluciones de lo contencioso administrativo o de lo social que afectan a determinados colectivos, pero cuando esas sentencias favorecen a los colectivos más desfavorables, no sé cómo se la apañan, siempre acaban recurriendo. Y te lo podrá decir Tasende, que tuvimos que pagar hace aproximadamente un mes unas costas
bastante elevadas por la mala gestión del gobierno anterior. Para eso ha sido lo mismo. Sí, pero Por la mala gestión del gobierno anterior. Sí, no, Entonces no nos llenemos vamos, la boca si nos ponemos a mirar las costas que ha pagado esta ciudad por la mala gestión de un gobierno u otro, de acuerdo, te puedo decir que en este caso el gobierno del Partido Popular gana eso, de calle, aunque sea simplemente que con eso hay que acabar, ¿cierto? Vamos a ir terminando porque obviamente se nos va el tiempo y al final nos hemos centrado más en ese recurso de al final que es una sentencia pues genérica, ¿no?, que demandó la CGT, que por otro lado también pues se hizo denuncias a delegación del gobierno. Lo que pasa es que las sentencias son más individuales, entonces es más complicado hablar, pero en el caso, por ejemplo, de la ciudad autónoma, por ahora es el tema de la nulidad de esa disposición cuarta. Por otra parte tenemos sentencias en las que sí se exige, por ejemplo, a la delegación del gobierno a que abone, ¿no?, por el mero hecho de que no pagó a algunos trabajadores, incluso bueno por importe de más de 1.000 euros, incluso casi 2.000 euros según pues hemos tenido acceso, pero eso sí son sentencias que ya son más individuales y entonces pues no se puede hablar tanto. Entonces aquí sí se habla de abono y aquí pues a ver qué ocurre también con el recurso, qué ocurrirá, pero en todo caso la disposición cuarta es la que pues obviamente deja en una situación de desventaja a nivel salarial conforme al resto del personal, y así lo dice pues la sentencia basándose en esa disposición. Es que parece que cuando se habla de esa disposición es que hay el antojo del sindicato de eliminar cierta literatura del convenio, ¿no? Es que esa modificación del convenio realmente inexplicable, tiene consecuencias sobre el trabajo, sobre el salario y sobre la vida de miles de melillenses. Ha hablado Paula sobre la delegación del gobierno. Repito e insisto, esto no estaría ya contigo porque no tenemos más tiempo. Esto no estaría pasando si delegación del gobierno hubiera sacado los planes de empleo en tiempo y forma, que estamos hablando de planes de empleo de 2023. Estaríamos hablando de posiblemente con efecto retroactivo. Pero lo que es cierto es que a día de hoy hay 1.400 familias que no se pueden permitir muchas cosas porque contaban con un empleo que no existe. 12 millones de euros que no está recayendo en las personas que vivimos en Melilla. Por lo tanto, que la señora delegada tome una acción ya, que acepte el tendido de manos del presidente Imbroda o que busque una solución, pero tiene que ser ya. A ver qué ocurre también, porque estamos ya empezamos la segunda mitad del año 2024, a ver cómo al final se resuelve este asunto, pero ya tenemos que terminar esta tertulia, el programa de hoy, pero como siempre pues despedirnos y agradecer a los invitados. Adriel Mehamed, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches. José Miguel Tasende, muy buenas noches y muchas gracias, y también gracias a Mohamed Busian por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los tres, y ya pues concluimos y seguiremos con la tertulia el jueves siguiente, si puede ser, eso sí, el martes, antes pues con el programa de entrevistas también. En principio seguimos enfocados en la campaña de las elecciones europeas porque todavía seguiremos en campaña electoral, así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene.